tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto saludarlos, estar en contacto nuevamente con ustedes. Hoy en este bloque de entrevistas especiales vamos a estar dialogando en segundos nada más, ya con un invitado muy especial, un hombre que tiene, digamos, un antecedente político de muchos años, ya que su familia participó en el mundo de la política durante décadas. Su padre fue uno de los principales dirigentes de uno de los partidos más importantes de la Argentina, y bueno, vamos a estar un poco recordando y hablando de cuál es su visión de lo que está aconteciendo hoy por hoy en esta Argentina muy compleja, ¿no? Me refiero al señor Álvaro Luis Alzogaray, que ya lo tenemos en línea, dirigente de la UCD. Bienvenido, Álvaro, gracias por acompañarnos, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Gracias bien. por esta invitación. Bueno, hoy estamos un poco más tranqui porque por lo menos pudimos lograr aparentemente una mejor comunicación, comparándola con la semana anterior donde no conseguíamos dialogar claramente, ¿no? Por temas técnicos. Así que bueno, esperemos que lo podamos hacer hoy. Y bueno, para la gente que más que nada nos preguntaba qué pasó con Álvaro, aquí está, no es que se enojó ni nosotros nos enojamos tampoco, había problemas técnicos más que nada, ¿no? Para aclararlo, que no hubo ningún otro tipo de dificultad. Álvaro, a ver, vamos un poco a ir desmenuzando lo que está pasando hoy con esta política vergonzosa que tiene la Argentina y que realmente en algún aspecto va conmoviendo, ¿no?, a aquellos hombres y mujeres que tienen cierta trayectoria dentro del mundo de la política, y ve cómo se va deteriorando la imagen de muchos de los principales dirigentes que supuestamente tiene el país, que después van desbarrancando mal, ¿no?, por el tipo de actitudes o de accionares que van implementando, ¿no? ¿Cómo estás viendo, por ejemplo, el tema de ficha limpia en la Argentina, ¿no? Algo realmente que es necesario resolver en el país, y muchos se preguntan, ¿está viva esta cuestión de desmembrar un poco el tema de la corruptela generalizada en la Argentina, o está más sucia que nunca? Qué pregunta, ¿no? Vamos directamente al grano más chico. Yo estaba por hacer una reflexión general y caer en este tipo de situaciones de actualidad. Pero si querés arrancamos con ficha limpia. Dale. Yo diría, evidentemente ahí se ha creado una situación complicada. No sabemos qué es lo que ha pasado realmente. Hay acusaciones cruzadas de los principales dirigentes, tanto del presidente como de Macri, y bueno, no está claro. Lo cierto es que dos senadores por emisiones, que hasta 2 minutos antes venían confirmando que iban a apoyar el tema de ficha limpia, sorprendieron a todos en secreto en votar en contra. Y eso ha pegado un cimbronazo en la política, ¿no? Porque es un método realmente que hace mucho tiempo no se veía. Quiere decir que ahí hubo un cambio por alguna razón que la desconocemos en este momento. Después vinieron las opiniones de que dependen del señor Rovira, que el señor Rovira es el mandamás, y que si no hubieran hecho esto el señor Rovira, y que Rovira siempre ha apoyado al gobierno, y por qué ahora no lo apoya, en fin, toda una serie de especulaciones. Claro. Ahora vos crees... Te escucho. Habrá que esperar un poquito a ver si se aclara esta situación. Yo diría que es una lástima lo que ha pasado, porque ha significado una reacción que no corresponde, me parece, tanto del presidente como de las otras personas, sin plantearse la duda, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ficha limpia se va a hacer, eventualmente. Lo que pasa es que va a tener que pasar un año, y además en realidad no es tan necesario ficha limpia, porque nosotros tenemos una constitución y un código penal. Entonces, y ahí los constitucionalistas y muchos están diciendo de que si se descubre un delito, se sanciona y se hace una confirmación de ese delito por instancias superiores, ya con eso pueden inhibir
la presentación de la... Eso es lo que vos planteás que sería lo lógico, ¿no? Pero lo que se pregunta mucha gente, porque hay una gran sospecha de un sistema permanente de corruptela generalizada en la Argentina que viene de hace décadas, ¿por qué justamente desde el propio Parlamento o desde la justicia no se interviene como para frenar esta cuestión, esta situación dramática que tiene la Argentina de la continua y permanente corruptela generalizada que es avalada directamente por otros organismos que deberían controlarla y sancionarla, y no se hace, no se ejecuta, ¿no? Entonces vemos esta situación que ya lleva 50, 60 años en la Argentina, que se va reciclando permanentemente, ¿no? Igual que lo que se plantea de la casta política, que el propio actual mandatario habla permanentemente, se pone en la palestra esta cuestión, y la casta vergonzosa política continúa porque está infiltrada por todos lados. Entonces hay como un doble discurso permanentemente, ¿no? Bueno, en primer lugar, la casta política que mencionaba siempre el presidente no se ha eliminado tan pronto. La vivite coleando. Es más, en las listas que está armando la Libertad Avanza, están incorporando candidatos que pertenecían por lo menos a la casta política. No sé si habrán evolucionado o no. Claro. Entonces, por eso hay un doble discurso vergonzoso, llamativo, porque bueno, se quiere tapar de un lado un montón de cosas o ventilar situaciones, y por otro lado se meten a los mismos corruptos de siempre, los tipos que ya los conocemos muy bien, ¿no? Ahora, ¿esto qué daño que le está haciendo realmente a la política de la Argentina y cómo está desmembrando de alguna manera la confiabilidad en las instituciones del país, ¿no? Un tema tremendamente vergonzoso. Es así, lamentablemente, hechos como este, de ficha limpia, hacen perder la confianza en los dirigentes, en la presidencia también, porque está haciendo, él cuando aclara, no aclara bien. Claro. Y además, como dice el refrán, no aclares que anochece más, ¿no? La cosa, o sea, como que se va embarrando más el mismo político que planteó que venía a liberarnos de esta pudredumbre que tiene la Argenlandia hace tantos años, ¿no? Y en vez de aclarar, se enoja con los demás. Ahí está. Ataca al periodismo y lo ataca en general. Claro, o sea, cuando él está apañando y avalando, Javier Gerardo Milei, el Jabo querido, avala a un montón de comunicadores que son mercenarios de la comunicación, que realmente apaña directamente el propio Ejecutivo Nacional de una manera vergonzosa, ¿no? Entonces, dice ciertas barbaridades que realmente debería empezar a medir algunas cuestiones de mensajes puntuales, ¿no? En el estilo y en las cosas que dice vamos a estar siempre de acuerdo que no es propio de ninguna persona y de ningún presidente de la nación. La gente dice, bueno, es su estilo sí, pero por ejemplo, las formas de política tienen mucha importancia, igual que el fondo, depende del espacio que quieren llegar a ocuparse, porque si uno se pasa de la raya, como en este caso, de la raya, enfrenta a políticos y a otra gente, a la sociedad misma, con la posibilidad de que se siga apoyando en los proyectos que se están haciendo, que algunos, ya, si querés hablar un poquito de eso, son... Bueno, entonces si yo insulto o agravio a alguien y después el día siguiente tengo que conversar con ellos para sacar una ley, por ejemplo, y bueno, complica la cosa, ¿no? Totalmente. Así que las formas... hay que tener mucho cuidado. De esta manera, si se dan este tipo de situaciones, Álvaro, vos que has tenido un padre realmente que también en su momento tuvo sus cuestionamientos por la forma de pensar, cómo implementaba, digamos, su gestión. Por la forma de pensar. También, por supuesto. No por la forma, ¿no? Claro, pero ahí, en ese sentido, ¿vos crees de que, teniendo en cuenta estas cosas que vienen pasando, la libertad del ciudadano, la libertad democrática que debería existir, en estas condiciones, avanza o comprime más al país y a la gente? ¿Condiciona un montón de cosas que hay que resolver y que no se resuelven? Yo creo que sí, porque hay que tener buenas relaciones con la gente, aunque piensen distinto, para buscar los consensos necesarios y poder seguir con las transformaciones que hay que hacer. Evidentemente, pronto con
cosas que se dicen, no Sí. se va a poder mirar a la cara de la gente esas Claro. cosas. Y no vale eso de que esto es política, esto es política. No, hay un límite. Pero bueno, eso ya estamos conscientes de que habría que aflojar un poquitito ese Claro. mecanismo y buscar realmente los consejos. Porque fíjate una cosa, Sí. ahora viene el proceso este de transformación económica que está en marcha y que en términos generales está muy bien, el llamado rumbo, Sí. y podemos hablar por qué está bien, pero no es cierto lo que dice el presidente que hemos hecho la transformación más grande de la historia de la humanidad. Todavía no, todavía faltan las reformas de fondo. Claro. ¿Vos crees Las que reformas de fondo. el programa adecuado para el país, para la gente, para la sociedad, por lo menos en materia económica, no está implementándose, no se está desarrollando como debería hacerlo el actual gobierno? Yo diría que en parte sí, y se hicieron las cosas bien, Sí. eh, en un aspecto. El problema que teníamos, y que tenemos todavía, pero que teníamos muy fuerte, era la inflación con posibilidades de la hiperinflación. Sí. Eso había que tapar, había que hacerlo y cambiarlo, porque dentro de una inflación o hiperinflación, el país se disuelve, diríamos, Claro. no desorganiza, ¿no? Evidentemente, si todos los días hay que cambiar de precios para comprar algo, bueno, eso ya lo hemos vivido. ¿Te acordás de la época final de Alfonsín? Sí, sí. Había que ir a comprar una cubierta a la Claro. mañana porque la tarde subía, Sí. o carne, ¿no? Sí, Bueno, sí, eso tenía ya sabemos, lo hemos 3 o 4 vivido. precios Así distintos que durante el día, era una locura realmente, ¿no? era una locura y Insufrible, además claro. los valores de la gente cambiaban. Por ahí gente que nunca había robado y se me conviene saltar al tipo de esquina porque para ver si tiene algo y Una locura poder total, era una locura. Sí. una locura total. Bueno, eso estuvo bien hecho, atacando qué cosa, atacando básicamente el presupuesto. Por suerte hay conciencia, y el presidente lo ha tomado también, de que no se puede emitir sin respaldo para financiar el déficit del Tesoro. O sea, durante años y años Argentina ha tenido déficit presupuestario y como no había plata, se emitía, Sí. y como se emitía, generaba inflación. Eso es así. No entiendo cómo durante años nosotros hemos predicado, sobre todo mis padres durante años, esa elección y nadie, ni los economistas, le daban la culpa a la inflación importada, a la inflación de los empresarios, no a la verdadera causa. Así, pero por lo menos eso está bien encaminado y los resultados están bien. Se Ahora, necesita. vos no creés que en esa materia, por ejemplo, puntualmente, cuando uno escucha a muchos economistas reconocidos, a Broda, a este, al otro, bueno, hay mucha gente, mucho opinólogo que va como distorsionando la información. Y el propio mandatario se mete en un tema bastante escabroso cuando sabe que esto va a generar una mayor polémica. ¿Es adecuado generar este tipo de polémicas y de discusiones cuando realmente la gente no llega ni siquiera a la primer quincena, el dinero no alcanza, hay realmente una situación de miseria muy fuerte, impactante en la Argentina, y la gente como que nota que los dirigentes no le están resolviendo los problemas, ¿no? Es así. Lo que pasa es que para salir de la inflación, todos los países que han tenido inflación y después hiperinflación, y bueno, hay que hacer sacrificios. Pero si se baja la inflación, Sí. ya un paso adelante se ha dado en forma muy contundente, porque si hay estabilidad de precios y libertad de precios, por lo menos, aunque no alcance, no tienen que salir corriendo a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche y desesperarse. Claro, pero también ahí hay otro tema que le preocupa a la gente, que en un lado tenés un precio, en otro, hay digamos una distorsión, Bueno, porque cuando vos liberás todo el mercado, está la viveza criolla ya conocida de los especuladores en Argentina, que ya tenemos mucho conocimiento, y siempre termina igual, está, viste, el aprovechamiento de acuerdo a la necesidad que tiene la gente con un sistema de especulación. El gobierno se quiere desentender totalmente de
esto, y ahí es donde vienen también la gran cantidad de abusos que estamos viendo que se vuelven a cometer, ¿no? Y vos conocés muy bien esto más que nadie, inclusive dentro de tu propio partido ha estado quien hoy es la, digamos, ministra de Javier Gerardo Milei, de Capital Humano, me refiero a Sandra Petovelo, que de alguna manera intentó ir frenando esas locuras, esos robos. Hoy, por ejemplo, vi una buena noticia, que por ejemplo, el curro que había con los pañales, lo dijo el vocero presidencial en las últimas horas, se cortó, se le va a entregar, que eso tendrían que haberlo hecho hace décadas, los pañales a los jubilados en su domicilio. ¿Por qué se ha permitido toda esta gran cantidad de robo, de curros, de afanos, de tomar, por ejemplo, la caja del PAM y del ANSES y de distorsionar todo de una manera miserable, ¿no? Cuando vemos que los jubilados están percibiendo 300.000 pesos, que tendrían que estar ganando lo mínimo 950.000 pesos por mes, le tiran, digamos así, por arriba 300 lucas, como diciéndole, toma, arreglate, jodete por idiota, por haber confiado con nosotros, por las instituciones argentinas durante décadas. La justicia no dice nada, los funcionarios se le ríen, miran para otro costado, el Parlamento no resuelve estas cosas. Que aguante que tenemos los argentinos, ¿no? La gente, ¿cómo tolera todo esto? No, en todo cambio y toda transformación, y si hay que hacer un sacrificio, no se sale de una cirugía sin dolor y esas cosas, y hay que hacer cirugía mayor. Cirugía mayor implica, primero, parar la inflación, ¿no es cierto? Es llegar las cuentas del presupuesto a un equilibrio, dejar de emitir moneda, como se está haciendo, y poner las cuentas públicas en orden. Y ahora arreglar, como se hizo con el Fondo Monetario, para ayudar a todo este proceso de transformación, si no, no tenemos... Y ahora falta que Argentina empiece a ganar crédito externo de vuelta, porque el riesgo país sigue ahí arriba, y sigue también arriba por razones incluso políticas, también a ver qué pasa con las elecciones, si puede haber cambios o no. Lo mismo pasa con las inversiones, ¿no? Pero por ejemplo, para que vengan las inversiones, o sea, inversiones, ¿qué significa? Que vengan a Argentina, que vengan fábricas, que vengan esto, que vengan otro, y que puedan empezar a dar trabajo a la gente. Entonces, si no hay inflación y vienen inversiones, ¿no es cierto? Empieza la rueda económica a funcionar. Lo que hay que hacer es pasar directamente al sistema, como se está haciendo, pero con algunas dificultades, pasar a un sistema de libertad económica. ¿Y los políticos están de alguna manera dando confianza, generando credibilidad? ¿Vos crees que eso se está dando? Porque yo te he preguntado, por ejemplo, el caso de Petovelo, que vos creo que tenés un conocimiento, tuviste, o no sé si todavía seguís teniendo una relación puntual con la ministra de Capital Humano, que de pronto te empieza a hacer recortes masivos, generalizados, afectando las necesidades básicas digamos, de un sector de la población. Por ejemplo, lo que se ha hecho con el sector de la discapacidad. ¿Crees que eso está bien hecho o que habría que ir regulando para no afectar tanto a la gente más necesitada y afectándola, deteriorando su calidad de vida como los que se está viendo en estos días, Álvaro? Bueno, mirá, en ese proceso de transformación, cuando se habla de echar gente y eso, hay que tener mucho cuidado. Por eso. Pero lo que no hay que... Ahí hay que calzar las cosas. Hay organismos y empresas, después vamos a hablar de las privatizaciones, organismos y empresas que tienen que ser, algunos organismos desapareciendo, y ahí el Sturzenegger está haciendo las cosas bastante bien, y eso significa que gente va quedando fuera del circuito económico, ¿no es cierto? Ese es el tema. Los echar. Ahora, por eso es muy importante saber qué organismos o echa poca gente o directamente desaparecen. Acá el gobierno se ha planteado un objetivo central en esta primera etapa, está muy bien, que es reducir fuertemente la inflación. Y ahí sí la gente empieza a tener confianza en eso, en la inflación se está reduciendo. Lo que yo estoy diciendo es que eso, por supuesto, no es suficiente, porque como vos bien marcás, si la gente sigue llegando al día 15 o al día 20, y toda una serie de cosas que complican, o hay injusticias en ciertas desapariciones de gente, etcétera.
lo que está haciendo falta para que la gente vuelva a tener confianza, y cuando me refiero a la gente, me refiero al consumidor común y me refiero a los inversores. Bueno, ahí está, el tema fundamental es eso. El gobierno todavía no ha resuelto. ¿Cuánto lleva de gobierno? Claro. Un año y pico, ¿no es cierto? Está bien. Un año y 4 meses. No ha podido todavía definir una gran cantidad de cargos en organismos que están vacantes, ¿no? El hecho de querer manejar todo, de cerrar justamente los acuerdos que debería haberlo hecho ya, por lo menos en el transcurso de un año. Bueno, está bien, hasta que ordenás y modificás, pero es necesario tanta espera que va dilatando de alguna manera la resolución que tienen que tener, por ejemplo, las compañías que no pueden exportar adecuadamente, que están, por ejemplo, te doy algunos casos, ¿no? Muchos sectores industriales que tienen materia prima altísima con costos tremendamente elevados, tienen la producción hasta el techo de los galpones y no venden, porque realmente no hay una movilidad, no hay un sinceramiento de la economía. Y ahí nos encontramos realmente en un callejón sin salida que la Argentina ya lo ha experimentado. Vos hacías referencia a Sturzenegger, a Caputo, que son funcionarios que ya estuvieron en otros gobiernos y que saben que esto hay que emprolijarlo rápidamente. No se puede ir dilatando las cosas porque la gente no puede aguantar, no puede tolerar durante tantos meses una situación miserable. Lo que vos decís, por lo menos poner en marcha lo que yo siempre digo, la rueda económica, que no está todavía en marcha. Están creándose ciertas bases sólidas para que eso se ponga en marcha, por ejemplo, la lucha contra la inflación. Yo me acuerdo cuando Menem llegó el gobierno, que nos sorprendió a todos, ¿te acordás? Cuando dijo, ahora vamos a ir hacia este lado. Lo primero que consiguió en el Congreso, claro, ellos tenían la ventaja porque tenían mayorías. En este caso el gobierno tiene 6 senadores y un pocos diputados. Tiene que luchar con consensos y por eso no es bueno las formas que se utilizan a veces porque eso está conspirando contra los consensos. ¿Cierto? Pero bueno. Pero era otra etapa, era otro momento. Vos tuviste conocés bien porque tuviste un familiar directo, tu propia hermana, María Julia. Eso lo padeció una funcionaria que yo particularmente creo que fue utilizada por la política de ese momento y fue denostada innecesariamente, ¿no? O sea, la buena onda que tenía tu hermana, que yo tuve la suerte de conocerla, una profesional capacitada que daba dando ideas y daba, digamos, alternativas, termina siendo utilizada por los políticos impresentables de ese momento y todos sabemos cómo terminó, Álvaro. Hay que recordar esto, que cuando viene la política de Menem, la política de privatización, a mi hermana le encargaron la primera y la más difícil de todas. La de Entel, claro, igual. Entel, exacto. Y con una mentalidad totalmente adversa, pero adversa de la gente, y de los gremios, y tuvo que luchar contra todo eso, y se hizo una privatización que al día siguiente de empezar a venir las inversiones, y empezamos a tener teléfono, no esperar 20 años, empezaron a venir las tecnologías. Un atraso de décadas lo resolvieron en poco tiempo. Que después, como yo decía, la terminan perjudicando a tu hermana innecesariamente por los curros. Claro, pero la gente eso no lo supo visualizar porque realmente siempre hay una maquinaria atrás de desinformación. El sistema mercenario que tiene la República Argentina desde hace décadas es eso, ¿no? Tratar de perjudicar o de meter a alguien haciéndolo culpable para salvarse los otros delincuentes o estafadores o corruptos de la situación. Hasta yo recuerdo que tu hermana en algún momento apareció en una tapa de una revista muy importante de ese momento, con una fotografía bastante sexual, te acordás seguramente, con un tapado de piel, muy sexy, María Julia, pero era muy linda mujer, y realmente se utilizó eso para hacer toda una berretada vergonzosa, ¿no? Me imagino que a vos te habría impactado fuerte eso, ¿no? Porque vos decís, pero la pucha, ¿cómo? Claro, fue una equivocación muy grande. El periodista dijo, ¿por qué se pone un tapado que esto? Y aparece. Y bueno, se equivocó en eso, pero la gente se agarró de eso. Claro. Y no de todas las cosas que hizo, las privatizaciones, medio ambiente, haber privatizado. No vio lo positivo, lo beneficioso, porque realmente se manipuló todo esto, ¿no?
Te pido un segundo, hacemos un breve paréntesis, Alvarito. Vamos a hacer un breve paréntesis porque me gustaría dar un poco más de tiempo a esta charla que estamos manteniendo, porque me parece muy interesante que la gente sepa lo que ha venido pasando, ¿no? Porque las nuevas generaciones de esto que estamos hablando seguramente se están despachando en este momento y deben estar diciendo de qué están hablando estos muchachos, ¿no? Por eso, cuando volvamos, quería unir lo que estaba diciendo de la... Me parece perfecto. Hacemos un breve paréntesis, en minutos seguimos hablando con Álvaro Luis Alzogaray aquí en Galáctica Internacional, y te vas a enterar seguramente de algunas cosas y de algunas opiniones y visiones que tiene él, que son tremendas. Ya volvemos, gente, en minutos aquí en Galáctica Radio y Televisión, siempre con la mejor información para vos.